Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Temas del Día. Yo soy Michelle de Melo y le acompaño a revisar las causas y consecuencias de los temas más destacados en las redes sociales, pero también en pantalla de Telesur. Empezamos revisando nuestra pregunta del día. Y habla sobre Colombia. El presidente Iván Duque cumple 2 años de gestión en medio de una crisis sanitaria y al incremento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. ¿Cuál sería la solución para la ola de violencia? Ahí está la pregunta, @temas Telesur, @Telesur TV, @MDMelo Telesur. Las opciones de respuesta: cambio de gobierno, respeto a acuerdos de paz y más encarcelamiento. Usted decide, opine con nosotros. Temas del día. Y esto porque este viernes el presidente de Colombia, Iván Duque, cumple 2 años de gobierno en medio de tensiones políticas, así como una crisis sanitaria generada por la COVID-19 que ya ha infectado a 358.000 personas en Colombia y generó casi 12.000 muertes. El mandatario llega a mitad de su periodo inmerso en una crisis política y social de múltiples aristas que afectan sobre todo a los sectores más desfavorecidos en Colombia, según denuncian movimientos sociales. Organizaciones de derechos humanos también han señalado que con Duque en el poder se han incrementado los asesinatos contra líderes sociales y excombatientes. Aseveran que el hambre, la inseguridad, la violencia paramilitar y los desplazamientos forzados se han agravado durante sus 2 años de gobierno. Adicionalmente, las autoridades sanitarias denuncian la falta de insumos para atender los contagios por la COVID-19, además de la falta de atención al sistema de salud público del país. Y líderes de oposición también se pronunciaron, todos ellos a través de una videoconferencia en el marco de esos 2 años de gestión de Iván Duque. El senador Gustavo Petro instó al gobierno a trabajar en un pacto con la sociedad basado en el bienestar del pueblo. Escuchemos. Un pacto que gire alrededor de las reformas que se necesitan para sacar un país de la violencia, del hambre, de la destrucción democrática hacia un país en paz, democrático, productivo. Ese tránsito implica mirar de nuevo la tierra, el agua y la agricultura. Implica industrializarnos a partir del saber extendido de la educación en toda la sociedad. En la misma videoconferencia, el senador colombiano Feliciano Valencia denunció la violencia contra los pueblos indígenas de Colombia. Escuchemos. Los pueblos indígenas, los pueblos afros, los pueblos campesinos, los que vivimos en la tierra, los hijos e hijas de la tierra, hemos sido históricamente victimizados por estos sistemas, por el sistema de desarrollo económico capitalista, por estos sistemas políticos, por esta concepción de poder, por estos gobernantes que nos han sumido históricamente en un ciclo constante de guerras, de violencias, de muertos, de desplazamientos, de confinamientos que han puesto en riesgo la pervivencia cultural, milenaria de los pueblos y comunidades étnicas en nuestra nación colombiana. Y nos vamos a Bogotá. Nuestro corresponsal Hernán Tovar está listo para ofrecernos más detalles. Hernán, buenas tardes. Duque llega a la mitad del mandato, una figura, un personaje impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y quien es del mismo partido de Álvaro Uribe, quien ahora cumple prisión domiciliar. Quisiera también que nos comentara entonces un poco ese contexto político. ¿Cuál es la relación del partido del presidente Iván Duque con el escenario actual de Colombia, de violencia y también de crisis sanitaria? Bienvenido.
Un saludo, Michelle, para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve en estos momentos a través de las pantallas de Telesur. Y sí, efectivamente, pues este gobierno bastante cuestionado, precisamente por que se le han comprobado o se le han mostrado al público algunas pruebas que darían cuenta de esos nexos entre el narcoparamilitarismo y su gobierno. También cuestionado porque no ha sabido resolver la política tanto económica, social, en momentos de pandemia, donde siguen incrementándose los niveles de violencia y la presencia paramilitar en algunas regiones del país. Pues en este contexto y después de haber cumplido 2 años de la presidencia, hoy en medio de la conmemoración de los 201 años de la batalla de Boyacá y el Día del Ejército, en la escuela militar, él aseguró que se tiene la cifra más baja de homicidios en los últimos 40 años, la cifra más baja en secuestros, y también que se ha consolidado una de las mejores estrategias en relación a seguridad ciudadana. Todo esto, Michelle y televidentes, contrasta en relación a las denuncias que han venido haciendo diferentes organizaciones sociales y derechos humanos en relación a la relación entre paramilitares y militares en algunas regiones del país donde se han cometido masacres y desplazamientos. Veíamos hace pocos días cómo diferentes organizaciones sociales del norte de Santander aseguraban que había presencia de paramilitarismo, que habían asesinado a algunos campesinos y que habían desplazamientos, más de 800 personas desplazadas allí en el departamento de norte de Santander. Pero también se le cuestiona al gobierno de Iván Duque porque su política de salud no ha sido la mejor. Recordemos que de aquí en Colombia diversos sectores médicos han tenido que salir a las afueras de las clínicas a protestar. Se han inclusive presentado huelgas de hambre porque los médicos aseguran, muchos, que no se les ha cancelado sus salarios, algunos con un año o más meses sin salario. No han llegado los recursos para la salud, para los equipos de seguridad, para los médicos. Y también se ha descuidado la salud para las personas más vulnerables. Aseguran los analistas que durante estos 2 años y sobre todo en momentos de pandemia se ha priorizado la economía antes que la salud. Y siguen los niveles de violencia superando los umbrales. Así que bastante preocupación y bastante que observar en este gobierno, en estos 2 años del periodo del gobierno de Iván Duque, Michelle y televidentes. Hernán, muchísimas gracias. En medio de todo eso, también Iván Duque va perdiendo popularidad en ese escenario también que tú bien nos transcribe. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta la próxima. Repasemos ahora algunas cifras relacionadas a los asesinatos de líderes sociales y excombatientes desde que Iván Duque asumió la presidencia de Colombia. De acuerdo a informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, desde que Duque ejerce el cargo de presidente desde el año 2018, al menos 573 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, mientras que en lo que va de 2020, 173 activistas sociales han sido asesinados. Entre tanto, durante este mismo año de 2020, 36 excombatientes fueron asesinados, para una cifra total de 222 excombatientes asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana en el año 2016. Y además de la videoconferencia también de senadores de oposición, hay varias reacciones en redes sociales sobre esta mitad de gestión del presidente colombiano Iván Duque. Veamos algunas. El Movimiento Dignidad Agropecuaria publicó un video acompañado del siguiente texto. Balance de los 2 años de gobierno del presidente Duque. Muy mal le ha ido a los campesinos, indígenas y empresarios agrícolas nacionales. Los productores del agro luchan por la seguridad y soberanía alimentaria y requieren soluciones serias para el mejor desarrollo de su actividad. También el usuario Janiel escribió lo siguiente: a 2 años de Iván Duque en el poder vemos un país descuadernado, al revés, una política económica desastrosa que vulnera a las clases menos favorecidas, un incremento de la pobreza y una enorme deuda externa con despilfarro del presupuesto nacional.
es justamente sobre Colombia nuestra pregunta del día. El presidente Iván Duque cumple 2 años de gestión en medio de una crisis sanitaria y al incremento de los asesinatos de líderes sociales. ¿Cuál sería la solución para la ola de violencia? Cambio de gobierno, respeto a acuerdos de paz y más encarcelamiento. Ahí está la pregunta, @Medemelo Telesur, @Temas Telesur y @Telesur TV. Esperamos por su respuesta. Y nuestra imagen del día nos lleva a Brasil. El país vive hoy un día nacional de movilizaciones contra el presidente Jair Bolsonaro. Eso porque una serie de movimientos sociales y centrales sindicales rechazan su gestión ante la crisis sanitaria en el país. Y justamente expresaron ese rechazo con una serie de manifestaciones en distintas ciudades del país. Con esas imágenes, nosotros hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más temas del día. Ya regresamos con más temas del día y seguimos en Latinoamérica. En Bolivia, después de no lograr un diálogo entre movimientos sociales y el Tribunal Superior Electoral para poder llegar a un acuerdo de una manera conjunta a una nueva fecha para elecciones presidenciales, continúa la huelga general de manera indefinida. La Central Obrera y diversos sectores sociales rechazan el nuevo aplazamiento de los comicios. Y este es nuestro segundo tema del día. Desde el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019, las políticas de la actual administración han contribuido a la caída del ingreso de los trabajadores. Así lo afirman 9 de cada 10 trabajadores bolivianos que reportaron una disminución de sus ingresos en los últimos meses, de acuerdo a estudios realizados recientemente en Bolivia. Por su parte, el gobierno de facto ha tomado acciones jurídicas buscando inhabilitar al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, quien es favorito en las encuestas, al tiempo que el Tribunal Supremo Electoral ha modificado la fecha de elecciones presidenciales en 3 ocasiones en los últimos 4 meses. Nosotros, acá en el Distrito 8, estamos nuevamente movilizados. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno de facto nos está masacrando en tema de educación, tema de salud. Ahora, elecciones. ¿Cuándo tenía que llevarse, hermano? Tenía que llevarse año pasado. Nos está yendo haciéndose correr si está haciendo la bula nuestro gobierno. Por esos motivos nosotros le hemos dado el ultimato, ahora o nunca. Ahora si nosotros no recorremos de 6 de septiembre, hermano periodista, tiene que llevarse 6 de septiembre elecciones. Si en caso contrario, renuncia, hermano Telesur. Bueno, se mantienen protestas en varias partes de Bolivia en el marco de esta huelga general. Y nuestro corresponsal Freddy Morales estuvo en el local de los hechos y nos cuenta más. Veamos. Estamos en la ciudad del Alto. Esta es la carretera que lleva desde la ciudad de La Paz hacia la ciudad de Oruro. Este es uno del más de centenar de puntos de bloqueo que han reportado la Central Obrera Boliviana y las organizaciones sociales y que se han instalado desde el último lunes. Las organizaciones sociales y la Central Obrera han instruido la huelga general para exigir que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con la verificación de elecciones este año, elecciones nacionales. Debemos recordar que el Tribunal Electoral en los 3 últimos meses modificó 4 veces la fecha de las elecciones, que debían realizarse inicialmente el 3 de mayo. Luego cambió la fecha para el 2 de agosto, después para el 6 de septiembre y ahora la nueva fecha es el 18 de octubre. Esto ha provocado preocupación y desconfianza en los movimientos sociales que ya no creen, no tienen confianza en el Tribunal Supremo Electoral, por ello están movilizados para exigir garantías de que este año se verificarán los comicios que tenían que realizarse el 3 de mayo pasado, pero que fueron suspendidos por el inicio de la pandemia en este país. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, protestas en las calles y también en las redes sociales. Veamos algunas reacciones de los usuarios sobre la situación en Bolivia. El Frente Guazú de Paraguay indicó mediante su cuenta en Twitter lo siguiente:
Pronunciamiento ante la suspensión de las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, solidaridad con el hermano pueblo de Bolivia, rechazo al nuevo atropello a la democracia por parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez. También el usuario Emiliano Guidú indicó: profesionales de salud en Bolivia advierten que cuentan con el paso abierto en los más de 100 cortes de rutas que organizaciones sociales y la central sindical, la COB, desarrollan contra la suspensión de las elecciones. Veamos también algunos aspectos relacionados con la suspensión de las elecciones en Bolivia desde que Jeanine Áñez asumió el gobierno de facto tras un golpe cívico-militar en noviembre de 2019. Veamos. Tras la salida de la presidencia de Evo Morales el 10 de noviembre, este país se vio sumido en una espiral de violencia que se prolongó por más de un mes. A lo largo de las protestas contra el gobierno de facto, presidido por Jeanine Áñez, se produjeron enfrentamientos que derivaron en la muerte de 35 personas. Las elecciones en las que Morales ganó, realizadas el 20 de octubre de 2019, fueron calificadas como fraudulentas y el líder indígena, tras más de 30 días de disturbios, se asiló en México. Luego de la salida de Morales y el anuncio de elecciones por las autoridades de facto, en un periodo menor de 120 días, la Asamblea eligió nuevos rectores en el seno del Tribunal Supremo Electoral. Esta instancia renovada fijó los comicios para el 3 de mayo. Luego, alegando el tema de la COVID-19, los reprogramó para el venidero 6 de septiembre. Y una vez más, lo suspendió, en esta ocasión, para el próximo 18 de octubre. También le hablamos de otros temas que son noticia, el tema en un tuit. Y empezamos en Cuba con Ayara Tardo. Dice lo siguiente: Cuba adopta medidas ante el aumento de casos de COVID-19. El primer ministro, Manuel Marrero, reiteró la necesidad de extremar las medidas sanitarias para detener la transmisión, sobre todo en el occidente del país, donde es mayor el número de casos en las últimas horas. Y ahí vemos foto justamente de este contacto de los estudiantes y de los profesionales de salud en casa por casa. Avanzamos, hablemos de Venezuela. Leonel Retamal Muñoz nos trae noticia de último minuto. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Leonardo Morales Poleo como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el CNE, en reemplazo del renunciado rector Simón Jiménez, Rafael Simón Jiménez, quien asumirá como presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del organismo comicial. Ahí vemos un video justamente del momento de la pose. Hablamos también de Brasil, justamente cuál era nuestra imagen del día. Andrea Vieira, desde Río de Janeiro, nos dice lo siguiente: protesta. Brasil llegará en las próximas horas a 100.000 muertes y a 3 millones de casos confirmados por la COVID-19. En las calles y en las redes, los movimientos responsabilizan al presidente Jair Bolsonaro por la situación. Escuchemos el reporte completo de Andrea. Saludos a ustedes que nos acompañan aquí por Telesur, por todo el país. Movimientos sociales, las personas ocupan las calles con actos simbólicos y también de forma masiva en las redes para denunciar el gobierno de Jair Bolsonaro en un momento que Brasil camina para llegar al número de 100.000 muertes por la COVID-19 y también 3 millones de casos confirmados aquí en este país. Este movimiento es justamente en defensa de la vida, pero también en defensa de los empleos. Ellos afirman que Bolsonaro no actuó para preservar la vida y tampoco para preservar la economía y los empleos de las personas aquí del país. Aquí en Río de Janeiro, por ejemplo, ellos ocupan aquí la escalera de la Cámara de los Concejales de Río de Janeiro para denunciar al mundo que Bolsonaro sí es el responsable por las 100.000 muertes aquí en Brasil y también los 3 millones de casos confirmados de la COVID-19. Al inicio del programa les preguntamos sobre Colombia, nuestra pregunta del día. El presidente Iván Duque cumple 2 años de gestión en medio de una crisis sanitaria y al incremento de los asesinatos de líderes sociales. ¿Cuál sería la solución para la ola de violencia? La respuesta ustedes decidieron. El 67,8% dijo un cambio de gobierno.
El 25,6% dijo respecto a acuerdos de paz que fueron firmados en 2016 y el 6,6% dijo más encarcelamiento. Nuestro tema de la semana se desarrolla en el Líbano, donde el pasado martes se registraron explosiones en el puerto de Beirut, las cuales hasta el momento ya han dejado 154 fallecidos y más de 5.000 heridos. Por el hecho, han sido arrestadas 23 personas hasta ahora. El presidente del país árabe, Michel Aoun, aseguró que se mantienen las investigaciones sobre las causas de estas explosiones. El pueblo libanés ha recibido ayuda humanitaria de países como Irán, Rusia y África. Y los detalles tenemos con nuestra corresponsal también del medio parcero Al Mayadín, Wafik Ibrahim. Escuchemos. El Líbano sigue recogiendo sus escombros y subsanando sus heridas en medio de una amplia campaña de solidaridad interna y externa, ya sea con donaciones o con la participación en la remoción de los escombros. Las búsquedas continúan entre los escombros y el número de las víctimas fatales alcanzó los 154 fallecidos, mientras las autoridades judiciales emitieron una decisión que prohíbe el viaje fuera del Líbano a varios funcionarios del Estado y arresta a 16 otros. El secretario general de la Resistencia compareció ante el pueblo libanés esta tarde para hablar del siniestro que golpeó al Líbano el 4 de agosto y desmintió absoluta, categórica y firmemente la existencia de misiles o materiales bélicos de la resistencia en cualquier almacén del puerto de Beirut, ni en el pasado ni en el presente. El líder de la resistencia apuntó que las investigaciones confirmarán la realidad de que no hay materiales para la resistencia en el puerto y los rumores y acusaciones al respecto son un engaño y una injusticia. Nasrallah también negó las acusaciones de que Hezbollah haya estado o está administrando el puerto de Beirut o que sabe lo que hay en ese puerto. Son acusaciones injustas y engañosas, sostuvo. Y dijo, puede que sepamos lo que hay en el puerto de Haifa en Palestina ocupada, pero no en el puerto de Beirut. Y reiteró que las investigaciones revelarán los hechos y llamó al pueblo libanés a demandar a los medios que engañaron a sus usuarios en ese sentido. Por su parte, el presidente libanés le pidió al presidente francés Emmanuel Macron imágenes satelitales para saber si la explosión fue resultado de una acción externa o por negligencia interna, y dijo que las puertas de los tribunales estarán abiertas para grandes y pequeños funcionarios y dirigentes y que no habrá cobertura ni cobija ni apoyo a nadie y Beirut volverá a ser mejor de lo que fue. Nos enfrentamos a una revisión de todo el sistema político y esto no puede suceder rápidamente. Más bien necesita tiempo, dijo el presidente Aoun. Se puede recurrir a un gobierno de unidad nacional, pero eso necesita preparación y acuerdo nacional. Destacó que el incidente romperá el bloqueo impuesto sobre el Líbano y el proceso de reconstrucción comenzará lo antes posible. Tanto aquí como en el mundo hubo un interés político y mediático especial en la reunión de Macron con el jefe del bloque parlamentario de Hezbollah. El presidente francés Emmanuel Macron dijo ayer desde Beirut: me esforzaré por organizar una conferencia para ayudar al Líbano en los próximos días. Señaló que el Banco Mundial y las Naciones Unidas jugarán un papel vital en cómo ayudar al Líbano y agregó: no tengo derecho a pedir que se enmiende la constitución en el Líbano, pero se debe trabajar para combatir la corrupción en este país. Desde Francia se lanzaron críticas al presidente Macron, incluso antes de su regreso, por sus interferencias en los asuntos libaneses. Y algunos medios internacionales se refirieron al tema comparando a Macron con un procónsul
francés para el Líbano, quien ha recomendado una investigación internacional sobre el siniestro. Por su parte, el corresponsal de Al Mayadin en Ginebra señaló que el alto comisionado para los derechos humanos pidió una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la explosión en el puerto de Beirut y agregó, citando al comisionado, que la investigación no necesariamente tiene que ser internacional. Bueno, así es. Después de ese panorama tan completo que nos ofreció Wafik Ibrahim, sumamos el análisis con Juan Luis González Pérez, analista político e internacional. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros por contar conmigo otra vez más. Gracias. Bueno, todavía avanzan las investigaciones sobre las explosiones en el Líbano. Sin embargo, quisiera saber cuál es su opinión. ¿Ya se puede tener alguna idea de cuál es el origen de esta explosión? A ver, yo quiero reconocer que desde el primer momento que oí que había habido una explosión de esta magnitud en el puerto de Beirut, inmediatamente mi mente se fue a pensar en que había sido un atentado o un ataque o un sabotaje de Israel, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, en el primer momento, tanto las autoridades oficiales de Líbano como incluso Hezbollah realmente pues se mostraron bastante prudentes y no querían pensar siquiera en la posibilidad de que esto había sido un atentado. Pero realmente, conociendo quizá la dificultad que tiene el nitrato de amonio para activarse como una bomba explosiva potente, porque no necesita, porque el nitrato de amonio se puede utilizar incluso para apagar incendios. Tú lo echas en un fuego, apaga el fuego y no se va a alterar. Necesita la presencia de gasoil, de aceites o de otros compuestos químicos. Entonces realmente creo que la opción de que ha sido un atentado o bien un atentado con misil o bien un sabotaje está presente, y hoy mismo, esta misma tarde, Michel Aoun lo ha reconocido, que esa opción está sobre la mesa, y bueno, hay realmente un montón de vamos a llamarle coincidencias que hace pensar en que podía tratarse de un atentado contra el Líbano. Bueno, así es, hay muchas opciones sobre la mesa. Ahora, también el Líbano está recibiendo una serie de ayuda humanitaria, y la que ha generado más polémica es justamente la que vino de Francia. Con todo el histórico de colonización de Francia, esta nueva visita de Emmanuel Macron y sus declaraciones pueden sugerir entonces quizás un interés por detrás de ese apoyo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que Emmanuel Macron apareció en Líbano, apareció en Beirut como si fuera todavía el virrey, o como si no existiera quizá el país, ¿no? Se portó incluso, creo, diplomáticamente de forma incluso grosera, ¿no? con el gobierno y con los propios libaneses. La cuestión es que en este momento el Líbano se encontraba mirando bastante más a Oriente que a Occidente, que la ayuda, incluso los compromisos de ayuda, estaban llegando pues de Rusia, de otros países de la zona del eje de la resistencia y por supuesto de China, y de alguna manera creo que tanto, en fin, el bloque occidental liderado por Estados Unidos le encargaría a Macron que fuera rápidamente para intentar no perder esa influencia que todavía podría tener en la región. Pero claro, la ayuda que Macron dice ofrecer está absolutamente envenenada, está totalmente condicionada, y de lo que se pretende básicamente es echar, a través de un gobierno nacional, echar a Hezbollah del poder, a pesar de que había ganado las elecciones, dejar a Israel que explote los yacimientos de gas que hay en la costa libanesa, cerca de la frontera, y que el Líbano íntegramente se posicione fuera del eje de la resistencia, todo eso a cambio de dinero del Fondo Monetario Internacional. Entonces, obviamente, ese tipo de ayuda no va a ser bien recibida, nada más que por sus compinches políticos en la región, pero no por la mayoría del pueblo. Y ya digo, Macron hizo en su visita a Beirut de ayer, pues, un técnico de desaire a la población y, por supuesto, al gobierno libanés. Juan, una última pregunta, nuestro tiempo es corto. Delante de esta situación, frente a esta situación, ¿usted cree que se puede levantar el bloqueo contra el Líbano?
creo que sería de justicia levantar ese bloqueo de manera inmediata. Si Estados Unidos está hablando de solidaridad, si la OTAN está hablando de solidaridad o si los países de la Unión Europea están hablando de solidaridad, lo primero que tienen que hacer es dejar a Líbano que pueda reconstruirse. El bloqueo económico al que está siendo sometido principalmente por Estados Unidos y por el resto de sus aliados. El futuro que tiene que enfrentar Líbano a partir de ya, con la situación económica que había provocado este bloqueo, fundamentalmente desde la ley César contra Siria, está llevando al país a una situación límite del estallido social y creo que es lo que estaban realmente es lo que estaban buscando, ¿no? Para intentar culpar a Hezbollah de los males del país y para obligarle de alguna manera a desarmarse. Entonces, bueno, creo que la prueba del algodón de que si están hablando realmente o están mintiendo o están hablando de la verdad es que deberían inmediatamente levantar todos los bloqueos y dejar que el dinero, materiales, etcétera, lleguen a Líbano para acabar primeramente con este problema humanitario que ha causado que hay cerca de 300.000 personas, más de 300.000 personas sin hogar, pero luego retomar el pulso de un país que si no se hace de manera rápida podría llegar incluso a crear un estado fallido en la región. Ahí veremos cómo serán los próximos días. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Ahí teníamos a Juan Luis González Pérez, analista internacional, y justamente con ese análisis sobre la situación en el Líbano finalizamos esta emisión de Temas del Día. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.